Cuando Lucía bajó del autobús con una maleta azul y una mochila demasiado pesada para su espalda, pensó que aquella ciudad podía convertirse en el principio de algo hermoso. El aire olía distinto al de Valencia. Más húmedo. Más frío. Más gris. Daniel caminaba delante de ella con una sonrisa cansada mientras arrastraba 2 cajas llenas de libros universitarios y ropa que ninguno de los dos había querido tirar. Te vas a acostumbrar rápido, dijo él. Ya verás. Lucía sonrió porque quería creerle. Tenían 23 años. Hacía apenas un mes habían terminado la universidad. Ella había estudiado diseño gráfico, él, ingeniería informática. Se conocían desde primero de carrera, cuando coincidieron en una cafetería cercana a la facultad y Daniel derramó café sobre el portátil de Lucía. Aquella había sido la peor tarde de Lucía. Y también el inicio de su historia. Ahora, 4 años después, se mudaban juntos a 400 kilómetros de todo lo conocido porque Daniel había conseguido un trabajo en una empresa tecnológica prometedora. Es una oportunidad increíble, le repetía él desde hacía semanas. Y Lucía lo sabía. El problema era que la oportunidad era increíble para Daniel. No para ella. Aún así, había aceptado. Porque lo amaba. Porque durante toda la carrera imaginaron un futuro juntos. Porque cuando alguien se convierte en tu hogar, el lugar deja de importar. O eso pensaba ella. El piso era pequeño. Un tercer piso sin ascensor con paredes blancas y ventanas antiguas que dejaban entrar demasiado frío por las noches. Había humedad en el baño y la cocina apenas tenía espacio para 2 personas. Pero Daniel estaba emocionado. Vamos a arreglarlo poco a poco. Claro, respondió ella. La primera semana intentaron comportarse como una pareja feliz. Compraron plantas pequeñas. Colgaron fotografías. Pidieron pizza mientras armaban muebles baratos. Hicieron el amor sobre un colchón en el suelo porque todavía no tenían cama. Y por momentos, Lucía consiguió engañarse. Pero las grietas aparecieron rápido. Daniel empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y volvía agotado. Lucía pasaba los días enviando currículums y recibiendo silencios. La ciudad le parecía enorme. Hostil. Vacía. No conocía a nadie. No sabía dónde comprar pan sin sentirse extranjera. No sabía qué autobús tomar. No sabía cómo dejar de echar de menos a su madre. Y Daniel, aunque estaba físicamente allí, comenzaba a desaparecer. Estoy cansado, decía siempre. Solo quiero hablar un rato. Mañana, Lu. Mañana. 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 El amor empezó a llenarse de mañanas pendientes. Las primeras discusiones parecían pequeñas. ¿Quién limpiaba? ¿Quién cocinaba? ¿Quién gastaba más dinero? ¿Quién hacía más esfuerzo? Pero debajo de cada discusión había otra conversación más profunda que ninguno se atrevía a tener. Lucía quería preguntar. ¿Sigues enamorado de mí? Daniel quería preguntar. ¿Y si me equivoqué trayéndote aquí? Pero ninguno lo hacía. Una noche de noviembre, mientras cenaban pasta fría frente al televisor, Lucía apagó la pantalla. No soy feliz aquí. Daniel dejó el tenedor lentamente. Ya lo sé. No tengo trabajo. Lo encontrarás. No conozco a nadie. Conocerás gente. No me estás escuchando. Él respiró hondo. ¿Qué quieres que haga? No lo sé. Y esa era precisamente la verdad. Lucía tampoco sabía qué necesitaba. Solo sabía que algo dentro de ella se estaba rompiendo. Daniel se levantó para dejar el plato en el fregadero. Estamos pasando una mala etapa. ¿Y si no es una etapa? Él no respondió. Aquello dolió más que cualquier grito. Con el tiempo empezaron a convivir como compañeros cansados. Se daban besos rápidos antes de dormir. Comían mirando el móvil. Hablaban del supermercado, de facturas, de horarios. Ya no hablaban de sueños. Ya no hablaban del futuro.
Y cuando una pareja deja de imaginar el futuro, algo empieza a morir. Lucía conoció a Irene en enero. Fue durante una entrevista para un pequeño estudio de diseño. Irene tenía el pelo corto, una risa escandalosa. Y esa facilidad para hacer sentir cómodas a las personas. ¿Primera vez viviendo fuera?, preguntó mientras esperaban. Lucía asintió. Se nota. ¿Tan perdida parezco? Un poco. Lucía rió por primera vez en semanas. No consiguió el trabajo. Pero Irene sí. Aún así, intercambiaron números. Empezaron tomando café. Después caminando por la ciudad. Después compartiendo secretos. Lucía le habló de Daniel. De cómo lo amaba. De cómo sentía que él ya no estaba. Irene escuchaba en silencio. A veces las personas cambian, dijo un día. Nosotros no éramos así. Eso dicen todos. Aquella frase persiguió a Lucía durante días. Mientras tanto, Daniel también cambiaba. Llegaba más tarde. Sonreía mirando el móvil. Empezó a cuidar más cómo se vestía. Lucía lo notó. Las mujeres siempre notan. Pero eligió ignorarlo. Porque hay verdades que solo se vuelven reales cuando se pronuncian. Y ella todavía no estaba preparada. Fue un martes. Llovía. Lucía acababa de volver del supermercado cuando encontró a Daniel sentado en el sofá, inmóvil. El piso estaba en silencio. Demasiado silencio. ¿Qué pasa? Él levantó la mirada. Y ella lo supo antes de escucharlo. Hay miradas que anuncian catástrofes. Tenemos que hablar. La frase más cruel del idioma. Lucía dejó las bolsas en el suelo. ¿Qué ocurre? Daniel tardó unos segundos. No sé si quiero seguir con esto. Ella sintió que el aire desaparecía. ¿Con qué? Con nosotros. El corazón de Lucía empezó a latir tan fuerte que le dolía. ¿Hablas en serio? Llevamos meses mal. Eso no significa que tengamos que romper. Estoy agotado. Yo también. No es suficiente. Lucía empezó a llorar. ¿Hay otra persona? Daniel miró hacia otro lado. Y esa respuesta silenciosa destruyó lo poco que quedaba. ¿Quién? No importa. Claro que importa. No ha pasado nada. ¿Te gusta? Daniel cerró los ojos. No lo sé. Lucía sintió ganas de vomitar. Todo su cuerpo temblaba. Después de todo lo que hemos vivido. No quería hacerte daño. Pues felicidades. Aquella noche durmieron separados por primera vez. Lucía lloró hasta quedarse sin voz. Daniel permaneció despierto mirando el techo. Y aunque todavía se amaban de alguna forma extraña y rota, ninguno supo cómo salvar lo que quedaba. Daniel no se fue inmediatamente. No tenía dinero suficiente. Tampoco sabía a dónde ir. Así que continuaron compartiendo el piso. Compartiendo silencios. Compartiendo pasillos. Compartiendo ruinas. Aquello fue peor que la ruptura. Porque Lucía seguía viendo al hombre que amaba cada mañana. Pero ya no podía tocarlo. Daniel hablaba poco. Ella menos. A veces coincidían en la cocina y fingían normalidad. ¿Quieres café? Vale. He comprado pan. Gracias. Como dos desconocidos educados. Una madrugada, Lucía escuchó a Daniel reír desde la habitación. Miró por la puerta entreabierta. Él estaba escribiendo mensajes. Sonriendo. Ella volvió al sofá sintiendo que el pecho se le abría. Aquella noche comprendió algo terrible. El amor no desaparece al mismo ritmo. Siempre hay alguien que se queda atrás. Lucía dejó de comer bien. Dormía poco. Lloraba en el baño para que Daniel no la escuchara. Perdió peso rápidamente. Irene empezó a preocuparse. No puede seguir así. No sé cómo dejar de quererlo. No tienes que dejar de quererlo de golpe. Entonces, ¿qué hago?
Irene la miró con tristeza. Sobrevivir al día de hoy. Lucía comenzó terapia porque Irene prácticamente la obligó. Las primeras sesiones fueron horribles. Hablar dolía. Recordar dolía. Aceptar dolía todavía más. ¿Qué es lo que más miedo te da?, preguntó la psicóloga. Lucía tardó mucho en responder. Empezar de cero. ¿Y qué significa para ti empezar de cero? Que todo lo que vivimos no sirvió para nada. La psicóloga negó suavemente. Que una historia termine no significa que no haya sido importante. Pero Lucía todavía no podía entenderlo. Para ella, perder a Daniel era perder el futuro. El hogar. La versión de sí misma que había construido durante años. En marzo, Daniel encontró trabajo nuevamente en Valencia. Volvería cerca de su familia. Lucía fingió indiferencia. Me alegro. Pero cuando comenzó a guardar sus cosas en cajas, sintió que el mundo se terminaba. 30 libros. 2 sudaderas. Las entradas del primer concierto al que fueron juntos. Una fotografía en la playa. Toda una vida reducida a cartón. La última noche cenaron en silencio. Después Daniel se quedó de pie junto a la puerta. Nunca quise destruirte. Lucía tragó saliva. Pues lo hiciste. Él asintió lentamente. Lo siento. Ella quería gritar. Quería pedirle que se quedara. Quería abrazarlo. Quería odiarlo. Pero solo dijo: adiós. Daniel se marchó. Y el piso quedó tan vacío que el silencio parecía físico. Lucía cayó al suelo llorando. Pensó que jamás volvería a levantarse. Los meses siguientes fueron una guerra. Contra la tristeza. Contra los recuerdos. Contra sí misma. Había días mejores. Y días donde no conseguía salir de la cama. Pero poco a poco empezaron a ocurrir cosas pequeñas. Consiguió trabajo freelance. Empezó a ganar dinero. Aprendió rutas nuevas por la ciudad. Se cortó el pelo. Volvió a escuchar música. Un domingo se sorprendió riéndose con Irene en una terraza. Y después sintió culpa. Como si avanzar significara traicionar lo vivido. No tienes que quedarte rota para demostrar que lo amaste, le dijo Irene. Aquella frase cambió algo. Lucía comenzó a escribir. No mensajes para Daniel. No cartas. Escribía sobre ella. Sobre el miedo. Sobre mudarse por amor. Sobre perderse. Sobre reconstruirse. Y cuanto más escribía, más entendía. Había entregado toda su identidad a la relación. Durante años, nosotros había sido más importante que yo. Ahora debía descubrir quién era sola. Mientras tanto, Daniel tampoco era feliz. Volver a Valencia no solucionó nada. La chica que le gustaba dejó claro desde el principio que no quería una relación. Sus padres lo trataban como si hubiera fracasado. Sus amigos seguían con sus vidas. Y por primera vez en años, llegaba a casa sin nadie esperándolo. Extrañaba a Lucía constantemente. Su forma de dormirse abrazándolo. Como cantaba mal mientras cocinaba. Como siempre encontraba películas horribles para ver juntos. Pero también sabía que la relación estaba rota desde mucho antes. No había dejado de quererla. Simplemente había dejado de saber cómo quedarse. Las primeras semanas en Valencia fueron extrañas. Se instaló en la habitación de invitados de casa de sus padres. Con 30 años. Sin pareja. Sin planes. Sin la vida que había imaginado. Por las noches escuchaba a su madre caminar por el pasillo y sentía una vergüenza silenciosa que no sabía explicar. Había pasado años convencido de que mudarse con Lucía sería el comienzo definitivo de su futuro. Ahora apenas podía mirarse al espejo. Una tarde salió a caminar por el barrio donde crecieron. Todo parecía más pequeño. La cancha donde jugaba fútbol. El bar donde celebró el fin de la universidad. La parada de autobús donde besó a Lucía por primera vez bajo la lluvia.
Recordó perfectamente aquella noche. Ella llevaba una chaqueta amarilla enorme. Se estaba riendo de algo absurdo. Y él había pensado: quiero pasar mi vida con esta mujer. El recuerdo le atravesó el pecho. Porque en algún momento eso había sido verdad. Y quizás seguía siéndolo de alguna forma. Pero amar a alguien no siempre evita que lo destruyas. Daniel empezó a trabajar muchas horas. Intentaba mantenerse ocupado. Evitar pensar. Evitar recordar. Pero Lucía aparecía en todas partes. En canciones. En cafeterías. En parejas discutiendo por la calle. En el silencio antes de dormir. Una noche, después de varias cervezas con un compañero de trabajo, terminó confesando todo. Creo que arruiné la mejor relación de mi vida. Su compañero lo miró unos segundos. ¿La engañaste? Daniel tardó en responder. No exactamente. Eso significa que sí. Daniel bajó la mirada. No pasó nada físico. Pero querías que pasara. Aquella frase le dolió porque era cierta. Durante meses había buscado fuera de la relación algo que en realidad llevaba tiempo perdiendo dentro de sí mismo. No era solamente la rutina. Ni las discusiones. Ni la mudanza. Era el miedo. Miedo a haberse convertido demasiado pronto en una versión adulta que no reconocía. Miedo a sentir que su vida ya estaba escrita. Miedo a aceptar que el amor también requiere esfuerzo cuando desaparece la emoción inicial. Y en lugar de hablarlo con Lucía, había escapado emocionalmente. Eso era lo que más vergüenza le daba. No haber luchado. No haber sido valiente. Los meses siguieron pasando. Daniel empezó terapia por recomendación de su hermana. Al principio se negó. Después aceptó porque ya no podía dormir bien. Porque despertaba con ansiedad. Porque cada vez que pensaba en Lucía sentía una mezcla insoportable de culpa y nostalgia. ¿Por qué terminaste la relación?, preguntó la psicóloga durante una sesión. Daniel permaneció callado mucho tiempo. Finalmente respondió: porque pensé que ser infeliz significaba que había dejado de amar. La psicóloga tomó algunas notas. ¿Y ahora qué crees? Daniel tragó saliva. Que estaba perdido. Aquella respuesta lo persiguió durante semanas. Perdido. Esa era exactamente la palabra. No sabía quién era fuera de la relación. Pero tampoco sabía quién era dentro de ella. Y en medio de esa confusión, terminó rompiendo a la persona que más había querido. Una madrugada abrió una carpeta antigua en su ordenador. Había cientos de fotografías. Viajes. Mudanzas. Cumpleaños. Navidades. Lucía dormida en el sofá. Lucía llorando de risa. Lucía abrazándolo el día de su graduación. Daniel observó la pantalla con los ojos húmedos. Comprendió entonces algo terrible. No había valorado realmente lo que tenía hasta perderlo. Pero también entendió otra cosa. Volver atrás no solucionaría nada. Porque la persona que había hecho daño a Lucía todavía tenía mucho que aprender. Una noche escribió un mensaje. ¿Cómo estás? Lo borró. Después volvió a escribirlo. Y volvió a borrarlo. Porque a veces amar también significa aceptar que ya hiciste suficiente daño. Y porque, aunque deseaba escuchar su voz otra vez, sabía que Lucía merecía paz incluso si esa paz era lejos de él. Pasó casi un año antes de que volvieran a hablar. Lucía estaba trabajando desde casa cuando vio el nombre de Daniel en la pantalla. El corazón le dio un vuelco. Pensó en no responder. Pero respondió. Sí. Silencio. Hola. Su voz seguía provocándole cosas. Hola. ¿Cómo estás? La pregunta que ella había imaginado cientos de veces ya no sonó igual. Bien. Y era verdad. No perfectamente. No completamente. Pero bien. Daniel respiró aliviado. Hablaron 20 minutos. Del trabajo. De la ciudad. De Irene.
De la vida. Sin reproches. Sin gritos. Sin promesas. Antes de colgar, Daniel dijo: nunca dejé de preocuparme por ti. Lucía cerró los ojos. Un año atrás aquella frase habría destrozado su recuperación. Ahora solo le produjo ternura. Yo tampoco. Colgó. Y lloró un poco. Pero no de tristeza. Lloró porque por primera vez entendió que el amor puede terminar sin convertirse en odio. 2 meses después, Lucía viajaba en tren hacia Madrid para asistir a una conferencia de diseño. Iba escuchando música cuando un hombre se sentó frente a ella. Tenía barba desordenada, gafas redondas y un libro entre las manos. Durante 1 hora no hablaron. Hasta que el tren frenó bruscamente y el café de Lucía cayó sobre su propia camisa. El hombre soltó una carcajada. Eso ha sido impresionante. Lucía empezó a reír. Y algo en aquella risa se sintió ligero. Natural. El hombre se llamaba Adrián. Era arquitecto. Hablaron durante todo el trayecto. Sobre películas. Sobre ciudades. Sobre cómo hacerse adulto era mucho más decepcionante de lo que prometían. Cuando el tren llegó a Madrid, Adrián dudó unos segundos antes de hablar. ¿Puedo invitarte a un café alguna vez? Lucía sintió miedo. Muchísimo miedo. Pero también curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, entendió que ambas cosas podían coexistir. Vale. Salir con Adrián fue extraño al principio. Lucía comparaba todo. Sus gestos. Sus silencios. Sus besos. Y luego se sentía culpable. Pero Adrián nunca intentó ocupar el lugar de nadie. No tienes que demostrarme nada, le dijo una noche. Aquella relación avanzó despacio. Con cuidado. Con conversaciones incómodas. Con miedo. Pero también con honestidad. Lucía le contó toda su historia. Todo el dolor. Toda la ansiedad. Todo el miedo a volver a romperse. Adrián la escuchó en silencio. No puedo prometerte que nunca sufrirás otra vez, dijo. Pero sí puedo prometerte que no voy a desaparecer sin luchar. Lucía lloró. Porque eso era exactamente lo que había necesitado escuchar durante años. 3 años después, Irene se casó. La ceremonia fue pequeña. En una finca rodeada de árboles. Lucía acudió con Adrián. Y mientras observaba a las parejas bailar, pensó en la chica que había llegado destruida a aquella ciudad años atrás. La chica que creía que el amor perdido era el final de la vida. Qué lejos parecía ahora. Irene se acercó con una copa de vino. ¿Te ves feliz? Lucía sonrió. Lo soy. Costó muchísimo. Irene la abrazó. Estoy orgullosa de ti. Lucía observó a Adrián riendo con otros invitados. No sentía aquella intensidad desesperada que tuvo con Daniel. Aquello era diferente. Más tranquilo. Más sano. Más real. Y entendió algo importante. El amor no siempre tiene que doler para ser profundo. Lucía volvió a ver a Daniel por casualidad 5 años después de la ruptura. Fue en Valencia. Ella había viajado para visitar a sus padres. Entró a una librería. Y allí estaba él. Más adulto. Más cansado. Más tranquilo. Se quedaron inmóviles unos segundos. Hola. Hola. Hablaron durante media hora. Daniel le contó que trabajaba en otra empresa. Que había vivido un tiempo en Lisboa. Que seguía soltero. Lucía le habló de Adrián. De su trabajo. De la vida. Antes de despedirse, Daniel sonrió. Me alegra verte bien. Y esta vez no había dolor en escucharlo. Solo gratitud. Porque aunque su historia no había tenido el final que imaginaron, ambos habían sobrevivido. Y quizá eso también era una forma de amor. A los 30 años, Lucía entendió que crecer también significaba despedirse. De personas. De ciudades.
De versiones de uno mismo. Daniel había sido el amor de su juventud. El hombre con quien aprendió a amar. A compartir. A construir sueños. Y también el hombre con quien aprendió que amar no siempre basta. Durante mucho tiempo creyó que perderlo significaba fracasar. Ahora sabía que no. Algunas historias no terminan para destruirnos. Terminan para obligarnos a encontrarnos. Una noche, mientras Adrián dormía abrazándola, Lucía miró el techo en silencio. Ya no sentía aquella angustia insoportable. Ya no necesitaba volver atrás. Ya no quería morirse por dentro. Porque después del dolor, después de la pérdida, después de tocar fondo, había descubierto algo inesperado. La vida continuaba. Y a veces, incluso volvía a ser hermosa. Años después, Lucía encontró una vieja fotografía dentro de una caja. Ella y Daniel en la universidad. Sonriendo. Jóvenes. Convencidos de que durar para siempre era obligatorio. Lucía acarició la imagen unos segundos. Luego sonrió. No con tristeza. No con nostalgia amarga. Con cariño. Porque aquella historia había sido real. Había importado. Había dejado heridas. Pero también aprendizajes. Cerró la caja. Y volvió al salón, donde Adrián la esperaba para cenar. La vida seguía. Y por primera vez, eso no le daba miedo. 2 años después, Lucía y Adrián alquilaron un piso pequeño cerca del mar. No era lujoso. La cocina seguía siendo demasiado estrecha y el edificio hacía ruido cuando soplaba viento fuerte. Pero aquella casa se sentía distinta. No porque fuera perfecta, sino porque Lucía ya no construía su vida alrededor del miedo a perder a alguien. Había aprendido a existir también para sí misma. El día de la mudanza, Adrián encontró una vieja caja marcada con rotulador negro. ¿Latido? Lucía abrió la tapa. Dentro estaban algunas fotografías de la universidad. Entradas de cine. Cartas antiguas. Y una sudadera de Daniel. Adrián no preguntó nada. Simplemente esperó. Lucía sostuvo la sudadera durante unos segundos. Años atrás aquello habría sido una puñalada. Ahora solo era un recuerdo. Una parte de una vida que ya no existía. No, dijo sonriendo. Creo que ya puedo despedirme de esto. Guardó las fotos importantes y donó el resto. No como un acto dramático. No como quien intenta borrar el pasado. Sino como quien entiende que ya no necesita vivir dentro de él. Capítulo 17. La conversación pendiente. Una tarde de otoño, Lucía recibió un mensaje inesperado. Era Daniel. Voy a estar en la ciudad unos días por trabajo, ¿te gustaría tomar un café? Lucía se quedó mirando la pantalla. Ya no sentía ansiedad. Ya no sentía rabia. Solo una extraña calma. Le contó a Adrián. ¿Quieres ir? Creo que sí. Entonces ve. Así de simple. Aquella sencillez todavía la sorprendía. Se encontraron en una cafetería cerca del puerto. Daniel parecía distinto. Más maduro. Menos perdido. Hablaron durante horas. De trabajos. De ciudades. De errores. Y finalmente, del pasado. Fui un cobarde, admitió él. Debí hablar mucho antes contigo. Lucía removió lentamente su café. Yo también me perdí dentro de la relación. Daniel sonrió con tristeza. Pensaba que nunca ibas a perdonarme. Tardé mucho. ¿Y ahora? Lucía lo miró. Por primera vez en años, podía observarlo sin romperse. Ahora entiendo que ambos hicimos lo que pudimos con la persona que éramos entonces. Daniel bajó la mirada. Te quise muchísimo. Lo sé. Y era verdad. Por eso había dolido tanto. Porque las peores rupturas no siempre nacen de la falta de amor. A veces nacen del desgaste. Del silencio. De las versiones equivocadas de nosotros mismos.
Cuando se despidieron, Daniel la abrazó. Un abrazo breve. Cálido. Humano. Sin promesas escondidas. Sin nostalgia peligrosa. Solo el cierre que nunca habían tenido. Aunque Lucía era feliz con Adrián, todavía existían cicatrices. A veces despertaba sobresaltada pensando que él también se cansaría. Que un día dejaría de mirarla igual. Que volvería a quedarse sola. Una noche, mientras cenaban en el balcón, Adrián la observó en silencio. ¿Dónde te has ido? Lucía suspiró. ¿Nunca te da miedo que todo termine? Adrián pensó unos segundos. Claro que sí. ¿Y cómo vives con eso? Él tomó su mano. Entendiendo que amar a alguien no consiste en garantizar que nada cambiará. Lucía guardó silencio. ¿Entonces qué es amar? Adrián sonrió. Elegir quedarse mientras tenga sentido. Y hablar antes de destruirnos. Aquella frase se quedó dentro de ella durante mucho tiempo. Porque con Daniel habían esperado demasiado para decirse la verdad. Habían confundido rutina con estabilidad. Y miedo con compromiso. Con Adrián era diferente. No porque fueran perfectos. Sino porque aprendieron a hablar incluso cuando dolía. El invierno siguiente, la madre de Lucía enfermó. Nada grave. Pero suficiente para obligarla a pasar varias semanas en Valencia. Volver allí removió recuerdos. Las calles. Los bares universitarios. Los parques donde ella y Daniel habían imaginado toda una vida. Una noche salió sola a caminar. Y comprendió algo importante. Durante años había pensado que aquella ciudad contenía la mejor versión de sí misma. Pero no. La mejor versión de sí misma no estaba atada a ningún lugar. La había construido sobreviviendo. Avanzando. Aprendiendo a empezar otra vez. Cuando regresó al piso de Adrián, él la abrazó fuerte. Y Lucía sintió algo que nunca había sentido en su relación anterior. Paz. No intensidad desesperada. No dependencia. Paz. A los 34 años, Lucía publicó su primer libro. Una recopilación de textos sobre el amor, la pérdida y las ciudades que cambian a las personas. Nunca mencionó directamente a Daniel. Pero él estaba escondido entre muchas páginas. También estaba Irene. También estaba Adrián. Y sobre todo, estaba ella. La noche de la presentación, el auditorio pequeño se llenó más de lo esperado. Lucía estaba nerviosa. Adrián permanecía sentado en primera fila sonriéndole. Cuando terminó de leer el último fragmento, alguien levantó la mano. ¿Crees que existe el amor de tu vida? Lucía tardó en responder. Recordó a Daniel. La universidad. La mudanza. El dolor. Recordó también todo lo que vino después. Y finalmente sonrió. Creo que existen personas que cambian tu vida para siempre, dijo. Algunas se quedan. Otras no. Pero ninguna define completamente quién eres. El público guardó silencio. Lucía respiró hondo. Y también creo que empezar de cero da muchísimo miedo, hasta que descubres que no empiezas desde cero. Empiezas desde la experiencia. Aquella noche, al volver a casa, Adrián la abrazó por la espalda mientras ella se quitaba los pendientes frente al espejo. Estoy orgulloso de ti. Lucía apoyó la cabeza sobre su hombro. Durante años creyó que la ruptura con Daniel había sido el final de su historia. Ahora entendía que solo había sido el final de un capítulo. Porque la vida no termina cuando alguien deja de amarte. A veces, justamente ahí, comienza de verdad.